todo provea el mensaje. La carne en batalla contra del alma. Oiga esto. La carne en batalla en contra del alma, más bien dicho. Estas palabras están en Primera de Pedro 2, 11 y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Leemos la palabra del Señor siempre en el nombre del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oigamos la palabra. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Oiga el consejo apostólico del siervo de Dios Pedro, ya un anciano, como él bien dice en esta misma carta y en la segunda, que él estaba ya pronto para partir, de manera que cuando escribe estas palabras es un anciano que ha trabajado en la obra de Dios por años, que anduvo con el Señor Jesús, oyó sus palabras, vio la conducta del Señor Jesús, absorbió su vida, que ya era, como alguien dijo, como todos los apóstoles fueron como pequeñas agencias del cielo. El Señor Jesús gobernaba, controlaba sus vidas, pero de una forma maravillosa, no manipuladora, sino gloriosa, con la luz del Señor. Él, ya siendo un anciano, dice, repito el texto, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Ve? Repito, se me quedó una palabra y que no quiero omitir nada. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, o sea, los paganos, los que no conocen al Señor, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Esta exhortación ciertamente que está maravillosa y es válida para nosotros como si hubiese sido escrita ayer, porque es la palabra de Dios. Como fue de instrucción, de bendición y de ánimo para los hermanos de la iglesia primitiva, también lo es para nosotros ahora, porque la palabra de Dios es permanente. El que nos dio la palabra es todopoderoso, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es también por la eternidad. El Antiguo Testamento nos enseña las Santas Escrituras. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. De manera que es válida para todos. ¿Por qué razón es válida esta exhortación de que tengamos cuidado porque la carne batalla en contra del alma? ¿Por qué razón? La razón básica es que los seres humanos en esencia somos los mismos en todas las épocas. Solo cambian ciertas cosas externas, pero internamente seguimos siendo seres humanos caídos, dominados por los apetitos carnales y la concupiscencia. Es lógico que con el adelanto del conocimiento humano se aumenta la maldad y la perversión. Esto es así porque el ser humano es por naturaleza corrupto y todo lo que descubre lo contamina y lo usa para su propio mal. En este siglo XXI, por ejemplo, se ha multiplicado la maldad, por esas razones que antes anoté.
De tal manera que la carne hoy en día, o la carnalidad, es exaltada y la lujuria es honrada. Esto es algo terrible, ciertamente. La estima en este mundo en que estamos viviendo, en esta época, que le llaman la época de la juventud, a partir del inicio de este siglo, el siglo XXI. ¿Sabe qué está pasando? Que la estima y el valor de una persona es determinada por lo que tiene, por lo que sabe, por lo que es capaz de hacer, por su fama o por la capacidad de convencimiento. Esa es gran persona, ese es gran líder, esa es la esperanza de nosotros. Así valoran al hombre hoy, por lo que tiene, por lo que es capaz de hacer, pero se olvidan de la esencia del ser, que es lo importante delante de Dios. Ante Dios importa totalmente, completamente, el ser del ser humano, lo que es el ser humano como tal, y no la capacidad de hacer cosas, o si es como decimos, un locuaz, uno que lleno de palabras y palabrillos y enreda a la gente. Ese no es el valor. El valor, según Dios, es el ser de una persona como tal. Hemos caído tan bajo los seres humanos en nuestro tiempo que con tal de que nos den un bocado de pan y nos den una palmadita en la espalda, nos dejamos manipular como borregos. Estas palabras son fuertes. Estas palabras dice alguien: pastor, usted es un viejo y debería ser más diplomático porque está en la introducción de su sermón y está diciendo cosas muy pesadas. Es la verdad. Porque como hace el médico, primero hace un diagnóstico del estado del cuerpo de una persona, y después de hacer el diagnóstico, o sea, del examen y todo, hace un análisis claro y dice: este es tu problema y la medicina es esta. Esa es la idea de nosotros, dejar claro que el estado del ser humano en la actualidad es tan malo como en los tiempos de Pedro o la iglesia primitiva. La diferencia hoy es que se expande el mal con más facilidad por los medios que hoy de la tecnología y todo lo demás, se expande con más facilidad cualquier idea errónea o correcta. De manera que el hombre que anda en la carne es hábil para engañar y conseguir sus propósitos perversos. O sea que en este mundo lo que la gente, lo que ciertas personas necesitan para obtener lo que quieren es que sean hábiles, para engañar, para manipular, y así consiguen lo que quieren. Esa es una persona que anda dirigido por la carnalidad humana. Esto no es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos amonesta a que nos abstengamos de los deseos de la carne. ¿Por qué razones el Señor nos ordena que nos abstengamos de los deseos carnales? En la Biblia encontramos muchas razones, pero en esta oportunidad solo vamos a presentar 3 razones grandes por las que nosotros debemos de abstenernos de los deseos carnales. Y estas razones están en el versículo que tenemos como base de nuestro mensaje de esta oportunidad. Primero, nos asegura el siervo de Dios, Pedro, que nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos. Y esa es una gran razón. El extranjero, ¿qué es el extranjero? En este texto se refiere a uno que está de paso en un lugar o es exiliado, pero cuyo hogar, lugar donde él reside en realidad, de donde es, está en otro lado. Ese es un extranjero en este texto. Es la figura de una persona que está por un tiempo en un país, pero no es un residente permanente.
lo que el Señor nos habla a través del siervo de Dios es que nos está diciendo que nosotros somos forasteros en la tierra. Lo mismo lo dice el apóstol Pablo. Y que no debemos seguir las normas de este mundo. Escuchemos esto. Como peregrinos y extranjeros no somos de aquí. Por tanto, nuestro estilo de vida no debe de ser de acuerdo a las normas de este mundo, sino conforme a las normas de nuestro verdadero reino, o sea, el reino de Dios. O sea que el creyente debe vivir conforme a las normas de su patria verdadera y permanente. Su rey es Dios. Y debe vivir conforme a las normas de su Rey celestial. Nuestro Señor Jesús lo expresa con toda claridad. Cuando Él está orando en Juan 17 y ora por la iglesia, Él dice estas palabras. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, 14. En escritos extrabíblicos, o sea, que no están en la Biblia, pero que fueron descritos en el contexto de las Escrituras, en los tiempos del Señor Jesús, encontraron un escrito, y en ese escrito le atribuyen al Señor Jesús la siguiente expresión. Este mundo solo es un puente. Dicen el escritor o los analistas de los manuscritos antiguos que es posible que estas palabras el Señor las dijo y de alguna manera, o sea que el Señor no permitió que se escribieran en los evangelios, pero es posible que Él las haya dicho y este escritor extra bíblico dice que Él las dijo. Y repito la expresión, este mundo solo es un puente. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el mundo no es el hogar de los cristianos. La verdad encerrada en este dicho es contundente. Nadie en su sano juicio construiría una casa. El cristiano es llamado a no conformarse con el molde de este mundo porque es un extranjero que va rumbo a su hogar real y eterno. Pero ojo, aquí una aclaración importante, como lo dijo un autor cristiano. Dice, no significa que el creyente no se sujetará a las leyes del país que vive siempre. Y cuando, por supuesto que no sea en contra de las leyes de Dios. En otras palabras, el cristiano, aunque no es ciudadano de este mundo, sino del reino de Dios, no significa que se va a rebelar en contra de las leyes del país donde vive. ¿Ve? Siempre y cuando esas leyes no contradigan la ley de Dios. Pero las costumbres o estilo de vida del creyente debe de ser como un hijo de Dios y no como el estilo de vida mundano de la gente de este mundo. Aquí hay otra razón por las cuales debemos de abstenernos de los deseos carnales. Debemos abstenernos de los deseos carnales porque esos deseos, repito, esos deseos batallan en contra de nuestra alma. Eso dice el texto. Un entendido en el Nuevo Testamento nos explica en qué consiste los deseos carnales y lo dice de esta manera. Significan los deseos malignos, los impulsos, las pasiones y las lascivias de la carne. Significa tener una pasión enorme por las cosas de la carne. Cierro la cita. Todo deseo por obtener algo que se sabe que es incorrecto es carnalidad. O cuando una persona quiere obtener algo, hace cualquier cosa para obtenerlo, aunque haga daño a otros o quebrante los principios cristianos, ese es un acto carnal. Hay muchas personas que confunden el término bíblico. Dicen, carnal es aquel que
que se mete con otra mujer aparte de su esposa. Claro que incluye eso, pero no solo eso. Los actos carnales son esos actos, como dice el autor que cité anteriormente, actos que van en contra de lo establecido por Dios en su santa palabra. Está muy claro esto. Esto es que cuando una persona se aparta de los principios cristianos, está actuando bajo la carne. Y repito este principio, cuando una persona alcanza algo, un objetivo, empleando actos incorrectos que atropellan la libertad del otro, atropellan el derecho del otro, lo aplastan de una manera y usan mañas para obtener lo que quiere, está actuando carnalmente. Yo sé que esto no les va a gustar a muchos, pero es la realidad. O sea que esa es ambición carnal, aunque lo pinte de muchos colores, porque somos expertos para pintar nosotros, darle brochazos a los actos perversos y carnales que cometemos y les damos brochazos religiosos. Hay que ser honestos y sinceros y es que queremos entrar al reino de Dios. El cristiano debe abstenerse de todo lo que la palabra de Dios prohíbe. Así de simple. No se nos debe olvidar que los deseos carnales batallan en contra del alma. La carne tratará de convencernos y que bajemos la guardia o que levantemos las prohibiciones y sigamos sus deseos y pasiones. La carne nos va a impulsar a hacer lo que no debemos para perturbarnos y quitarnos la paz de nuestra alma. La carne, mis hermanos, es tan fuerte que solo la podemos vencer por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hay un detalle que no debemos pasar por alto. La carne siempre estará con nosotros hasta que muramos y seamos glorificados. Esto significa que debemos de estar alertas y no alimentarla. Hay que mantenerla bajo control con la ayuda del Espíritu Santo. La oración, lectura de la palabra y la meditación son costumbres que debemos cultivar todos los días para mantener la carne bajo control. Yo considero que la carne es algo así como un perro, que si lo alimentamos bien, el perro estará gordo, fuerte. Pero si no le damos mucha alimentación, va a estar débil. La carne se vuelve fuerte cuando la alimentamos. Así es que no alimentemos a ese perro porque en cualquier momento nos va a atacar y nos puede destruir. En tercer lugar, debemos cuidarnos de los deseos de la carne porque causan terribles daños a nuestra vida física y espiritual. Cuando nos dejamos llevar por los deseos carnales, estos nos esclavizan y debilitan la libertad de nuestra alma. Cualquier tipo de lujuria esclaviza el alma humana. Las drogas, por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, el sexo, la pornografía de cualquier tipo, sea lo que se ve en la internet, en las revistas, etc. La lujuria por el poder y la posición. La lujuria por el dinero. Óigame, de algunos dicen, qué raro eso. ¿Lujuria por el poder? ¿Lujuria por la posición? Sí, señor. Hay personas que tienen lujuria por el poder. Y ellos se agarran hasta con los dientes del poder, mienten, hacen trampa y hasta cometen cosas prohibidas, o más bien violan la ley y hasta matan ciertas personas por estar en el poder. Eso es lujuria y son actos carnales de los cuales hay que abstenernos. Cuando más sigue una persona en los deseos lujuriosos, más esclavo se vuelve. La persona llega a un nivel que ya no recibe ningún consejo, pierde la noción de la realidad y se convierte en una marioneta de las bajas pasiones. Y eso es cuando la gente toca el fondo. Cuando una persona cruza la línea roja, esta persona se vuelve una persona fuera de control y ahí ya casi no hay remedio. Cuando nos dejamos dominar por las bajas pasiones,
perdemos la paz y la seguridad, la tranquilidad y la confianza del alma. Es cuando el alma se perturba, llenándose de culpa y confusión. Por esa razón nos enseña el Señor a través de sus siervos, no hagan caso a la carne en sus deseos. Y luego nos dice el mismo apóstol Pablo, no proveáis para la carne. Oiga estas palabras, qué expresiones, qué mandato más hermoso. No hagáis caso a la carne en sus deseos. Y luego dice, no proveáis para la carne. Los deseos carnales estorban el crecimiento del alma. Si nuestra alma vive en los deseos carnales, está destruyendo su fruto. No está creciendo en el Espíritu. Nuestro Dios nos exhorta a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Pero cuando le damos gusto a los impulsos carnales, detenemos ese crecimiento y nos estancamos o retrocedemos en la fe, que es peor. El andar del cristiano en este mundo, donde es un extranjero y peregrino, debe de ser un caminar de prudencia e inteligencia. El Señor nos da lo que nos enseña con claridad qué debemos hacer, nos da las pautas a seguir. Él dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué quiere decir esto? Absteneos de toda especie de mal. Si algo tiene sospecha de mal, debemos de dejarlo, aunque nos parezca inofensivo. Con el pecado, hermanos míos, no se debe jugar. Muchos que han intentado jugar con el pecado han terminado miserables o muertos. El Maestro de Maestros, Jesucristo, sabe lo que dice cuando Él nos advierte fuertemente. Oigamos sus palabras. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:27 al 29. Palabras del Maestro de Maestros. ¿Ve? Ahí la clave está para. Y luego no solamente eso, pensemos en todo lo demás, en toda la dimensión de este mandamiento. En conclusión, la advertencia de abstenernos del pecado y los deseos de la carne sigue firme. Los creyentes debemos negarnos a los deseos de la carne porque los deseos carnales batallan en contra del alma. Oíd pues la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo en Colosenses 3, 5 y 6. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. De manera que le vamos a ganar la batalla a nuestra carne, a nuestras bajas pasiones, si seguimos las instrucciones del Señor. Leamos siempre su palabra. Tratemos de acostumbrarnos o amoldar nuestra vida a sus mandamientos y principios. No amoldemos nuestra forma de pensar a este mundo pagano que no conoce a Dios. Vivamos como extranjeros que somos, no conforme a las normas de este mundo, ni los criterios de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Sepamos ciertísimamente que esta es una guerra tremenda y no la vamos a ganar con nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo por eso dijo, yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo. Quiera Dios ayudarnos a todos a ganarle la batalla a la carne y andar en el Espíritu. En otras palabras, andar conforme a los mandamientos del Señor. Oremos. Padre, gracias por hablarnos con claridad. Gracias por ser bueno con nosotros. Y gracias por darnos preciosas instrucciones a nuestra alma. Te alabo, Señor, te bendigo y te doy las gracias por tu grande misericordia. Padre, bendice y fortalece a mi hermano y hermana que batalla en su mente. Ayuda a mi hermano que ha caído en la trampa de la pornografía. Señor, que ha caído en la trampa de el amor a las cosas del mundo. Del que ha caído en la trampa del deseo y la lujuria, del poder y de la fama. Señor, ayuda a cualquiera de nuestros hermanos, Padre mío, que haya caído en la trampa de la carne. Denos poder de lo alto, denos fuerza, Señor, para levantarnos y ser valientes y ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para vivir para tu gloria en este mundo tan peligroso. Denos fuerza, Señor, para honrar tu nombre con nuestra vida y nuestro testimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos y que la gracia divina nos asista. Que la presencia de Dios nos dé gracia. Todo el que se humilla ante el Señor y ruega misericordia, reconoce su estado interno y pide perdón a Dios, Dios lo perdona y lo levanta. Busquemos a Dios, humillémonos ante Él. Digámosle al Señor Jesús, no puedo solo. He pecado contra ti, no puedo soltar estas cadenas que atan mi alma, no puedo yo solo. Por favor, Señor Jesús, ven y libera mi alma. Libera mi vida, yo quiero honrarte con mi vida. Y el Señor lo hará. Que Dios lo bendiga.